La idea de esta última parte es mostrar cómo todos los autores que han adquirido una cierta fama normalmente han dado en el blanco y han encontrado alguna parte de la realidad jurídica, alguna parte. Pero las críticas muchas veces hacen ver, bueno, que todavía les falta desarrollar algo. A todos nos falta desarrollar algo, pero las críticas dicen, no, es una parte importante del sistema jurídico que se están olvidando. Veamos entonces algunos autores relacionados con la pirámide invertida. Aquí me paso al inglés porque, bueno, en otra clase, en inglés, he desarrollado, he dedicado una clase específica para cada uno de los autores. Aquí pondré un poco el resumen, solo para que más o menos se enteren de lo que hablan. Aquí no haremos una clase de historia de las ideas jurídicas. Solo será una aproximación en esta clase, pero no hace falta tampoco más. Veremos muchas otras cosas más interesantes. Del ser jurídico. Del ser jurídico, ¿quiénes han hablado del ser jurídico? Pues los sociólogos. ¿Se acuerdan que les dije que Kelsen es una reacción a los sociólogos? Bueno, pues efectivamente. Uno de esos, bueno, que desarrolla un poco la sociología, la antropología jurídica, también le llaman, es Malinowski. Malinowski es una especie de turista que va a Oceanía y después también viene por aquí, por África. En concreto, viene ¿cómo se llama? A Kenia y da clases incluso al que fue presidente de Kenia, el primer presidente después de la independencia, y se da cuenta que en muchas islas, los Trojan Islands, bueno, hay conceptos parecidos, ¿no? La ley es un hábito, todo el mundo repite las mismas cosas. En las islas de Oceanía hay el principio de reciprocidad, no hay moneda para ese entonces, y entonces lo que pescan los pescadores es intercambiado con los frutos que recogen la gente que trabaja en la tierra. Yo te doy, tú me das. Hay un principio de reciprocidad. Y esto es lo que hace, con lo cual él dice, es un hábito, las costumbres que se repiten, eso es la ley. Eso es la ley. Yo diría que efectivamente eso es la ley, pero solo si vemos cómo se ha concretado en un espacio y en un tiempo y en una cultura determinada. Ahí ha habido la realidad, ha habido la cultura, cómo se ha entendido la voluntad de hacer esto, porque si algún día no quieren intercambiar, no se intercambia. Si algún día el pescador prefiere quedarse con los peces, no hay intercambio, la voluntad influye. Y desde luego lo que ha testificado él es que efectivamente el derecho es un conjunto de conductas que se ha realizado en un tiempo y en una época determinada. Está hablando del ser jurídico. Y eso es el derecho, pero probablemente no solo eso es el derecho, hay otras cosas más. Otro de este movimiento es Max Gluckman. Este es una persona que vivió en Johannesburgo y estudió varias culturas aquí en África y sorprendentemente encontró que todas ellas, algunos conceptos, eran los mismos. También estudió en Inglaterra la carrera de Derecho, pero dice, bueno, el sistema jurídico tiene los mismos fundamentos en Inglaterra y en este reino perdido de África, al norte de Sudáfrica y en otros lugares que él investigó. Decía, las nociones de derecho, de deber, de injuria, de responsabilidad, de negligencia, de culpa, de titularidad, de violaciones al sistema jurídico, son iguales, son iguales. No podemos decir que todo es nuevo aquí, no, es totalmente igual. Y esto es muy interesante porque, como se dan cuenta,
Digo, hay algo racional en el derecho que convence tanto al más sofisticado de los parlamentarios ingleses de la Cámara Alta como a tribus, a reinos que, bueno, un poco se los tiene por menos desarrollados, digo, pero son los mismos conceptos, es la misma racionalidad que están utilizando unos y otros. Esto es muy interesante. Pero él insiste un poco, también es un poco turista, y entonces hace lo que hace Montesquieu, viajar de un lado a otro y escribir el espíritu de las leyes, ¿no? Dice, bueno, hay estas leyes que he visto que se cumplen aquí. Lo que ha visto es lo que se cumple en el pasado. Ese es el ser jurídico, lo que se ha concretado. ¿Ok? Después tenemos a Marx. Marx decía que el derecho y muchas otras cosas más eran una superestructura creada por el hombre, muchas veces que puede alienarlo. Mezcla un poco cosas, se contradice. Los marxistas no aceptarán fácilmente las contradicciones, pero entre ellos mismos hay una cantidad de escuelas sobre esto. En todo caso, lo que es claro es que él sí dijo, el derecho es una superestructura y no lo vio bien. No lo vio bien, con lo cual es un poco contrario a todos los abogados. Y él hablaba de la base es la base económica, y el trabajador y todo esto, ¿no? Y efectivamente, si vemos qué es lo que está, cómo se ha concretado el ser jurídico, lo que está por encima del ser jurídico será superestructura. Todas las decisiones de voluntad que incluyen un margen de escoger entre muchas posibilidades justas, en principio, efectivamente. Bien, no veremos mucho más de él. Veamos otro, bueno, el realismo norteamericano. No sé si alguno ha escuchado el realismo norteamericano. ¿En qué consiste? No sé si alguno ha escuchado de Jerome Frank. Entonces es uno de los más extremistas en el realismo norteamericano. Recuerden que les comenté algo al principio de esta clase, que Kelsen también fue un poco respuesta a una ciencia que comenzaba a surgir por ese momento, que era la psicología jurídica. La psicología jurídica. Bueno, pues muchos de estos psicólogos, entre comillas, están aquí en el realismo jurídico norteamericano. Y ellos dicen, es un mito eso del derecho, de que hay normas, que hay principios generales del derecho, que hay que respetar las leyes. A la hora de la verdad, ¿quién tiene la razón? ¿Quién convence al juez? ¿Y qué determina el convencimiento del juez? Pues muy sencillo. Muchas veces no es quién tiene la verdad. No, más bien parece que si viene un abogado mayor, muy serio, con mucho prestigio, con una voz grave, que dice con las cosas muy asertivamente, muy convincentemente, el juez está influenciado psicológicamente a creerle. En cambio, si viene un testigo flaco, caminando mal, con un tic en el ojo que lo mueve a cada rato y aparte está temblando y no articula bien el testimonio, el juez no le creerá. Dirá, este me está mintiendo. Con lo cual hay una cantidad de factores psicológicos que influyen en el juez, que diga lo que diga el Parlamento, diga lo que diga el presidente, diga lo que diga quien sea, el juez va a terminar decidiendo, dice, viendo si es una mujer o es un hombre, si la mujer está casada, es joven o es mayor, si es de pelo rojo o pelo de otro color. Bien, y esa es la realidad para el realismo jurídico norteamericano. Hay varios realistas de Estados Unidos.
Esta es la versión más extrema. Normalmente todos ellos hacen depender el derecho de las cortes principalmente, ¿no? Y aquí, bueno, mezclado con psicología. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad eso? Yo diría que sí y que no. Que sí, porque influye. A nadie cabe la duda de que estas cosas influyen. Ahora, que sea absolutamente determinante y que no deje espacio a la libertad y a la razón, no. No. Y por eso una segunda instancia puede revisar y decir, bueno, justamente te equivocaste en esto, porque ese abogado tenemos la filmación de que aceptó dinero para defender ese caso y el otro testigo estaba justamente influenciado por una droga que le puso la contraparte y va a cambiar de opinión. Cualquier persona razonable va a cambiar de opinión, al menos, ¿no? Bien, bien, efectivamente. ¿Influye? Sí. ¿Es como se concretó el derecho en ese caso? También. Por eso estamos hablando del ser jurídico. Él se enfoca más en lo que ha sucedido en el pasado. Los que se enfocan más en el ser jurídico son como historiadores del derecho. ¿Qué es lo que ha pasado? Y lo explico. Y cómo se ha concretado el derecho. ¿Sí? También Oliver Wendell Holmes, ¿no? Oliver Wendell Holmes, bueno, es un mundo. Ha sido el más longevo juez que ha sido presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos. Peleó en la batalla de la Guerra Civil de Estados Unidos y hasta 1900 y pico fue juez, 32 años, presidente de la Corte Suprema. Y él se daba cuenta, ¿no? que es el derecho, no lo que dice el Parlamento, no lo que dice el presidente. Han pasado muchos presidentes. El derecho es lo que digo yo. Yo que he sido juez. Bien, la teoría es un poco más compleja, pero se dan cuenta cómo se basa mucho en lo que dicen las cortes, ¿no? No es lo que dice el rey, no es lo que dice el legislador, es lo que a bad man's care, el hombre malo dice, esto no lo puedo hacer porque me van a castigar. Sí, por experiencia, él habla mucho de la experiencia. Bien, desde luego pone mucho énfasis en la experiencia, en lo que ha pasado, en lo que han resuelto los jueces, pero lo escribe en una sentencia llena, o al menos intenta llenar de razonamientos claros, ¿no? Este es también parte del realismo jurídico norteamericano, esa escuela de pensamiento que surgió a inicios del siglo XX. Muy bien. Entonces, ya hemos visto un poco el ser jurídico en algunos autores, en el realismo jurídico norteamericano, y ahora veamos en el realismo jurídico escandinavo. Hay dos realismos, bueno, varios. Alguna vez hice la cuenta de 16 realismos, ¿no? Pero bueno, estos son los que más suenan hoy en día, ¿no? Entonces, el realismo jurídico escandinavo, todas esas son Finlandia, todos estos países, Estonia, que tienen estas banderas con la cruz de San Olafo. Bien, ahí tenemos a Alex Hagerström, ¿no? La ley, como los elefantes rosados, pueden existir sin ser algo real. Dice, seamos realistas, esto no existe. Los valores no existen, la moral no existe. Tienen una visión bastante amarga de la vida, diría yo. Bastante, dicen, la metafísica tiene que ser cancelada. Es una frase de Catón en Roma, ¿no? Cartago debe ser eliminado. Pues dice de lo mismo de toda la filosofía más abstracta que es la metafísica. Karl Oliver Crona. En cambio es más una mezcla de psicología y Austin. El derecho es coerción, coactividad mezclada con psicología. Si nos dicen no hagas esto y te meten a la cárcel, ahí vas a saber qué es el derecho por experiencia psicológica, ¿no? Y bueno, es un poco más complejo. ¿Es eso el derecho?
Desde luego, hay un factor psicológico. Lo veíamos, un poco lo vimos en las concepciones jurídicas, pero claro, la psicología es un poco distinta, es más de cómo se ha concretado y qué reacciones ha tenido todo eso que hemos entendido en nuestra mente. Bien, yo lo pondría aquí. Y a Hagerström y al realismo escandinavo dicen lo que importa son los hechos, en el fondo, los actos, lo que ha sucedido. Una vez más, ellos están viendo una parte del derecho, han acertado, han descubierto algo, pero en ese ataque contra todo lo que hay arriba, me parece que hierran. En ese ataque contra lo que Marx consideraba la superestructura y todo eso, me parece que no dan en el clavo. Es mi opinión, cada uno puede pensar lo que sea, ¿no? Bien. Veamos ahora otro autor que también es del... Este es un posmodernista. La posmodernidad va a poner en tela de duda todo. Y este mezcla un poco también la visión psicológica, pero habla mucho del inconsciente, en el inconsciente. Dice que lo importante es el inconsciente. Es muy complejo Jack Lacan. Habla mucho del lenguaje, pero en el fondo, en todo el postmodernismo hay una crisis de identidad de la persona. Lo único que se ven son los hechos, pero no hay el sujeto. Todo como lo que ha sucedido y todo es más o menos en Lacan predeterminado por el inconsciente. Bien, tendría que explicar algo más. No, este es posmodernista, este no es realista. Sí. Él mezcla un poco, sí. Él, por si acaso, los nombres de realismo muchas veces meten personas de uno y otro lado y el realismo norteamericano lo que tiene en común es las cortes, más o menos. Y el escandinavo lo que tiene en común es el ataque a todos los valores y en eso se parece mucho al posmodernismo. Pero este ya niega la identidad del sujeto, es un poco más profundo el posmodernismo. Bien, se fija en cómo se ha concretado el lenguaje. El posmodernismo, sí. Melissa, dime. ¿Este posmodernismo es en general o es de algún país en específico? Bueno, hay muchos autores en todo el mundo. Hay muchos autores. Si les interesa eso, tengo una clase del posmodernismo en el derecho grabada en YouTube. Escríbanme un email y les mando el link. Ahí. Es muy complejo. Todo comienza con el lenguaje. Uno se da cuenta que las palabras están en la mente de una forma y uno puede asociar a ese concepto cualquier cosa. Después se mezcla en Lacan el lenguaje con la filosofía y entonces dicen, bueno, todo es convencional, todo es convencional. Y después vendrá otro postmodernista, ya lo veremos un poco más, que dirá, en el fondo no hace falta mantener ninguna idea, nada es estable, no hay razones, todo es convencional. Ciertamente el lenguaje es convencional, pero yo no creo que todo sea, porque ahora pensamos que el inocente debe de ser protegido, mañana podemos pensar, por convención, mañana el inocente debe morir. Esta gente, más se centra en el lenguaje, en la representación. Es otro tipo de argumentación. ¿Ok? Es complejo. Cada uno de estos autores les dedico una clase. Bien, si quieren les mando después el video. Bueno, yo lo pondría aquí. Otro, Richard Rorty. Este es bien interesante. A mí me gusta bastante. Dice, los derechos humanos son básicamente producto de tristes y sentimentales historias de otras personas. ¿Ustedes están de acuerdo o no? No sé. Y la prueba es la siguiente. ¿Cuándo comienza seriamente el movimiento de los derechos humanos? Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de muchas historias muy tristes, lamentables, de muertes y todo esto,
Y entonces dicen, bueno, ahora va a ser derecho no morir en manos de los enemigos, de los cañones, de la guerra. ¿Es verdad eso? ¿Sí o no? Sí, Sharon o Adriana. Buenos días, licenciado. Bueno, Muy al buenas. menos yo pienso que no realmente, porque digamos, si vemos históricamente, Ujú. digamos, se da el reconocimiento de los derechos humanos, pero no es decir que no existieran, sino que estos ya vienen como plasmados en la alma del hombre, se quiere ver que es un producto más trascendental de lo que realmente es. Sí. Bueno, efectivamente, yo tampoco creo que sea el único fundamento, pero estoy de acuerdo yo con Richard Rorty. Y ahora, en que, y esto ya lo decía un filósofo romano, Salustio, donde el intelecto centra su atención, ahí se robustece. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a mirar nuestro celular una hora, descubriremos muchas cosas. Solo mirarlo, bueno, tenemos cantidad de números que no sabíamos que existían y cantidad de cosas. Si el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial hace que la humanidad se centre en qué ha pasado. Y ahí comience a reflexionar muchísimo y tratar de buscar una respuesta y decir, esto no puede volver a pasar. Y esto es derecho y esto no. Digo, se ha robustecido el intelecto y se han aprobado tratados de derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, eso es clarísimo. Pero yo no diría que es el único fundamento, es una causa histórica, cómo se ha concretado el derecho. Él solo está viendo cómo se ha concretado el derecho y en eso ha dado en el clavo. Pero no es la única causa, también ha habido un esfuerzo intelectual de comprender algo y una voluntad de muchas naciones y unos acuerdos que son fruto de la voluntad que han aprobado una serie de tratados de derechos humanos. ¿Se dan cuenta cómo juegan la voluntad, el intelecto, la realidad y lo concretado en la... Bueno, él está viendo justamente eso, el ser jurídico. Vamos ahora a un autor que habla de estas dos cosas, la voluntad y el ser jurídico. Este es Eugene Ehrlich. Él también un poco se inscribe en esa antropología y sobre todo ya se vuelve más sociólogo. De hecho, es el primero que habla de la sociología del derecho y él adopta esa frase para la sociología del derecho, que él se enviará a la guerra, porque él dice, no, eso no es derecho, el derecho es solo la norma. Pero él dice, no, si quieren estudiar derecho, no solo hay que estudiar las normas y las decisiones, también hay que estudiar cómo viven las normas en la sociedad. Muchas veces el legislador aprueba una norma y la sociedad entiende otra cosa totalmente y la aplica de otra manera. Muchas veces hay una norma general de los contratos. Esto es muy típico, por ejemplo, en derecho comercial, ¿no? Cómo se firman los pagarés, cómo se firman las letras de cambio. Bueno, la ley solo dice esto y la costumbre en cada lugar va a decir cómo se hace. A tal punto que en un momento dado la ley tuvo que reconocer la costumbre y decir, bueno, esto vale, no podemos decir que no vale. Y entonces él habla de living law, living law. Hay una ley que está viviendo en la sociedad que completa pues todo esto, las normas aprobadas por los diferentes organismos del Estado. Las dos cosas conforman el derecho. Está hablando de lo aprobado por la voluntad y lo que ha sucedido, el ser jurídico, en la sociedad. ¿Se dan cuenta? No solo es producto de la voluntad, sino también de todas esas circunstancias históricas que ha habido ahí. Es muy interesante. Después, el movimiento constitucional hablará de living constitution. No sé si han oído hablar en eso en derecho constitucional, pero bueno, ahí les dejo la inquietud al menos y un nuevo concepto para que lo tengan en cuenta. Desde luego, más basados en la voluntad. El derecho es lo que aprueba el soberano.
El primero que dijo eso, obviamente, no fue Kelsen. Más o menos esta fue la visión de Napoleón. Napoleón decía, ¿qué es el derecho? Todo el derecho tiene que estar en el código. Lo que no está en el código no es derecho, ese es el ideal codificatorio. Hubieron algunos otros pequeños códigos antes de Napoleón. Aquí pongo la lista, ¿no? Y a fines del siglo XIX, como que surge un ideal de poner todo en un código. Y la gran cumbre es Napoleón ahí, con un código que copiaremos muchos de los países de Latinoamérica. Y esto, lo que no está en el código no es derecho. Lo que quiere decir que el derecho solo es lo que aprueba el legislador. Todavía hoy en día tenemos esa visión un poco, ¿no? El derecho son las normas, justamente por Napoleón, por todo el influjo francés que ha habido en el mundo. Jeremy Bentham también. Él vivió en Inglaterra, donde el ideal codificatorio no tuvo éxito, pero él era un promotor del ideal codificatorio, porque decía, ese common law que había nacido en las islas de Inglaterra o alrededor, esas common law es lo que es el sentimiento de todo el mundo, ¿no? Al principio en una isla se fallaba una cosa, en otra, y entonces decían, si ya tienes un fallo, no te puedes ir contra el sentido común, contra lo que otros han entendido que es derecho. Y a base de uno y otro fallo, a la final el common law es un conjunto de fallos, de sentencias que hay que respetar porque hay algo de sentido común ahí, más o menos. Hay sentido común, es decir, que es razonable para cualquier persona del mundo, ¿no? Y por eso se respetan todo ese conjunto de fallos. Y él decía, eso que hemos sacralizado también el derecho natural, pues eso no es sino en la opinión de unos jueces que se han autoconstituido en legisladores. Estas son palabras de Bentham. Y dice, esta superstición de los antiguos, pues este respeto incomprensible tenemos que superarlo, que es el derecho lo que aprueba el legislador, lo que aprueba el soberano, y por eso debemos de tener algo más técnico, que es un código. No le hicieron caso, como se dan cuenta, pero él tuvo mucha influencia, es el padre del utilitarismo también, ¿no? Hablan del derecho identificándolo con la voluntad. También un discípulo de Bentham, John Austin, pues él será más extremista, él dirá, lo tachan de empirista inocente, ¿no? Porque dice, no, para que haya ley necesitamos soberano, un mandamiento y una sanción. Con lo cual, si no hay sanción, eso no es derecho. Y sabemos que hay muchas normas que no tienen sanción, ¿no? Que nos dicen solo cómo redactar los contratos o bien, alguna cosa, ¿no? Pero él decía, no, un soberano que mande, con lo cual tampoco los pactos son derechos. Una norma dictada por el soberano y una sanción. Será muy atacado por muchas personas, ¿no? Hart hará un gran ataque a Austin. ¿Es eso el derecho? Bueno, es parte del derecho, sin duda, ¿no? Las normas aprobadas por el soberano que tienen sanción, desde luego son parte del derecho. ¿Es solo eso el derecho? Ahí sí no. Hay mucho más que puede ser derecho. También las tradiciones son derecho, ¿no? Que no son aprobadas por el soberano o que son incluso contrarias a la voluntad del soberano, ¿no? Vimos en la primera clase Antígona, ¿se acuerdan? Seguramente, ¿no? Bien, hay cosas que forman parte del derecho y no son aprobadas por el soberano. Y no me refiero ya incluso a lo solo razonable, sino también a la cultura jurídica de cada lugar. Bien, hay cosas que no están en potestad del soberano de regular. Foucault, Mike Foucault, él decía que, bueno, él decía, todo es dominación. Mezcla un poco de psicología, pero sobre todo habla de micropoderes. Y dice, nosotros somos producto de micropoderes.
las mujeres se portan de una manera porque tienen un rol asignado por la sociedad y la sociedad las verá mal si no obedecen ya. Son micropoderes de la sociedad. El profesor solo está pensando en imponer sus ideas, y porque tiene una autoridad, tiene corbata, con lo cual yo soy un opresor casi, ¿no? Y nos hacen, y así, todo el que tiene el policía y el presidente y nuestros padres, a base de micropoderes que tienen, nos van normalizando, ¿no? Entonces nos van diciendo lo que es normal, pero las cosas pueden ser totalmente diferentes, ¿no? Él le falta toda la teoría de la razonabilidad. Todo es porque la gente quiere, porque la autoridad, quien tiene esos micropoderes son los que diseñan la ley. No hay nada razonable. Efectivamente, quien tiene micro o macropoderes van a diseñar algo de la ley. Digo, en mi casa se llega a tal hora. Digo, también eso es verdad, ¿no? Con algo de discrecionalidad. Pero eso no quiere decir que sea irracional. Él no tiene en cuenta que puede hacer algo razonable y que de hecho pueden haber un ejercicio del poder injusto. Y finalmente, y que puede haber un ejercicio del poder amoroso. Es todo lo contrario. Digo, nuestros padres nos mandan muchas cosas, pero no por imponer su voluntad. La gran mayoría de las veces es porque realmente quieren nuestro bien. Digo, y eso, digo, y tratan de buscar lo que más nos ayuda. Y esto, efectivamente, ejercen un poder, sí, pero no con el ejercicio solo por ejercerlo de una manera irracional, no, al contrario, lo ejercen por un motivo de fondo, porque nos quieren, ¿no? Bien, esa es la teoría del panopticon. Bueno, es más compleja, también hay un video para cada una de estas clases si quieren. Finalmente teníamos que llegar a Kelsen. Aquí Kelsen desarrolla todo el tema de validez, que él se centra en la norma escrita, en la norma positiva de la sociedad. Ya hemos visto todo el tema de validez y eficacia. Bien, él dice, una cosa es el ser, y eso es el ser jurídico, y otra cosa es el deber ser. El deber ser es cualquier voluntad del legislador, cualquier voluntad del legislador. Voluntad, eso es el derecho, ¿no? No tiene que ver con el ser, lo rechaza. Tampoco tiene que ver con la racionalidad, digo, y tampoco tiene que ver con la realidad. Eso es otro tema, eso es eficacia. ¿No? Bien, aquí tenemos a Kelsen y también a otro, este es otro del realismo jurídico norteamericano, Llewellyn, poeta, pugilista, lingüista, romanista. Bien, él dice, la ley tiene unos determinados jobs, tareas que cumplir, como solucionar casos y todo esto. Él no es tanto de cortes, como se dan cuenta, ¿no? Que algo sí, pero él simplemente busca cómo la ley funciona, cómo debería de ser. Bien, el método se centra, bueno, en la norma positiva, en la norma aprobada por la voluntad. No, bien, yo lo pondría aquí. Niklas Luhmann, no sé si han oído hablar de él, ¿no? Él dice que todo el sistema es un sociologista, un sociólogo que observa cómo evoluciona el sistema jurídico de los países y dice, en el fondo uno ve que tiene un poco predeterminado de cómo se puede evolucionar. La Constitución pone unas normas de la nomodinámica, hablábamos en Kelsen, ¿no? Él dice, bueno, primero, digo, se obtiene una información ya desde fuera del sistema jurídico, pero una vez que está constituido el sistema jurídico, comienza a tener una vida propia y un desenvolvimiento propio. Y esa es la autopoiesis del derecho. Se produce a sí mismo. Autopoiesis, como una célula, ¿no? Al principio toma información de otros lugares y después hay un momento que ya tiene una autonomía y comienza a tener un principio y tal, que se autodetermina. Bien, ese es
Bien, pero él se centra más en la voluntad, yo diría, ¿no? Perdón. Ok. Ahora, bien, este es Richard Robert Nozick. Este es padre del liberalismo económico, bueno, o de los famosos representantes actuales. Y bien, que dice, Estado lo mínimo, y bien, efectivamente. Y bien, es un poco más complejo, que quizás no me entretengo tanto, pero es un poco también el producto de la voluntad, ¿no? La norma se centra esto. Alguno lo pondría en otro lugar, digo, me parece que es interesante las cosas que dices, pero bien. ¿Qué hablan del derecho y la voluntad? Esto es muy interesante. Eberhard, después de Kelsen, hay una gran reacción contra su teoría, hay una gran aceptación en muchos otros lugares. Kelsen tuvo que huir a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y en Estados Unidos fue muy aceptado en ciertas universidades y tuvo gran éxito, pero a la vez se dieron cuenta algunos que era insuficiente la teoría. Uno de esos fue Eberhard, un profesor de Oxford y con muchos discípulos muy, muy inteligentes que pasarán a la historia. Y él dirá, pues digo, el derecho es algo más que un decreto del legislador justificado con una sanción contra Austin, ¿no? Dice, el derecho es algo más que la voluntad del legislador. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el derecho? Pues de alguna manera, digo, la sociedad tiene que aceptarlo, ¿no? La sociedad tiene que aceptarlo. Es un plan, también lo ve como un plan con un objetivo determinado. Ya le comienza a meter el tema de racionalidad al derecho, como reacciona Kelsen, ¿no? Y entonces dice, es algo más que el tema positivo, también hay que ver cómo la sociedad lo acepta, la cultura social, y que tan razonable comienza a hablar de eso, no terminará. Entonces distingue las normas primarias de las secundarias, ¿no? Entonces, bien, dice, la ley es algo más que un hábito, también ve que es esto, ¿no? Y dice, bueno, hay unas normas que están ahí, pero tienen su soporte en las normas secundarias, ¿no? En lo que dicen los jueces, en lo que reconoce el Parlamento y sobre todo en la rule of recognition. Un poco es esto, ¿no? Decía, cómo es percibido en la sociedad las normas, ¿no? ¿Qué determina la validez de las normas? Bueno, muchas veces que la sociedad lo acepta o no lo acepta. Y entonces dice, bueno, hay que ver esto, cómo lo acepta o no lo acepta, ¿no? Y entonces habla del rule of recognition. El gran pero con Hart es que no es muy claro en el rule of recognition, y entonces cuando realmente comienza a concretar, dice, ¿dónde observamos si una norma está aceptada o no por la sociedad? Pues en lo que dicen los jueces, en lo que dice el Parlamento, que en algún momento escribe, ¿no? Como se reconoce es lo que la corona de Queen en el Parlamento aprueba como ley. Entonces no nos ha dicho nada nuevo, estamos de nuevo en Kelsen, se da cuenta, está haciendo un esfuerzo y una crítica a esa visión positivista y tratando de meter. Tiene frases increíbles, dice, bueno, si no aceptamos un mínimo de derecho natural, la sociedad sería un club de suicidas. Él acepta un mínimo de derechos natural, pero es positivista. Él dice, soy positivista porque no mezclo derecho y moral. Para mí son dos cosas distintas. Bueno, esa es una forma de ver las cosas, pero bueno. Bueno, entonces es muy interesante. Después vendrán otros que le harán la crítica. En concreto, un alumno suyo,
Ronald Dworkin, que le sustituyó en la cátedra y en Jurisprudence, Oxford, y después dio clases en otros lugares, pero él dice, ese rule of recognition de Hart no es más que un test de pedigrí. Realmente, si nos preguntamos, si a ti te preguntan esa norma por ejemplo, del aborto, ¿es válida o no? Nadie va a decir en la sociedad, esto es de Dworkin, nadie va a decir, claro que es válida porque está aprobada por el Parlamento. Unos dirán, no, por supuesto, porque la mujer tiene derechos, y otros dirán, no, no es verdad, porque eso es un individuo que tiene una vida y si tiene derecho toda persona, pues también. Pero apelarán a razones, uno y otro intentará apelar a razones, no dirá, eso aprobó y eso es el derecho, eso aprobaron los nazis y eso es el derecho. No, la gente hoy en día no dice esas cosas. ¿A qué apelan? A principios, a políticas, no solo a las reglas. Por eso el derecho está basado en reglas, principios y políticas. Como se dan cuenta, ellos ya se dan cuenta que solo la voluntad del soberano no es derecho. Hay algo más, y hay algo que es racional, que son los principios, lo que dice la sociedad, un poco el rule of recognition, primer intento, ¿no? Después vendrán otros, McCormick, no podremos ver todos los actores, ¿no? Que también hablará. John Rawls, el velo de la ignorancia, ¿no? Hay que ser justos, hay que tratar a todo el mundo de manera igual, y por eso lo mejor para tomar decisiones, para adoptar nuevas normas, que es muy sencillo, es olvidarnos de quiénes somos. Si nos toca decidir, ya que sé cuál es la Constitución, pues es mejor que no sepamos ni siquiera si somos blancos o amarillos o rojos o de cualquier color. Y así podemos tomar decisiones más justas, ¿no? Ese es el velo de la ignorancia y todo tiene que resolverse ahí. Bien, es un esfuerzo racional de ver cómo deben de resolverse las cosas y cómo deben adoptarse decisiones. Es un esfuerzo muy loable que hace los juristas, sobre todo los juristas norteamericanos e ingleses, después de Kelsen. Se dan cuenta, estamos en un positivismo donde metamos algo de racionalidad. Hay muchos que le meten mucho de racionalidad. El gran problema ahí es que han dado en clavo, claro que han dado en el clavo, pero eso les falta todavía ver que hay otra parte más del derecho, que hay una conexión con la realidad. Y la realidad determina el pensamiento. Ellos podrán decir, no, claro, hay una conexión, pero porque las normas después tienen que cumplirlas. No, pero es previa la conexión con la realidad. La realidad da un conjunto de posibilidades justas y tú no te puedes pasar de ahí. Primero tienes que conocer la realidad. Ellos dejan todo el tema de valores, de principios, a lo que la sociedad quiera. Con lo cual, si estamos en una sociedad esclavista, ese es el derecho que tiene que imperar ahí, ¿no? No importa si estamos en el siglo XXI. ¿Se dan cuenta? Digo, todavía hay sociedades que permiten muchos temas relacionados con la esclavitud o directamente la esclavitud de ciertas castas, en fin. Bien. Ok. Que hablen principalmente del conocimiento y el ser jurídico. También tenemos aquí un historiador del derecho, Pons Savigny. Pons Savigny, no sé si han escuchado la Escuela Histórica del Derecho. Bien. Él es alemán y se da cuenta que lo que decía Napoleón Bonaparte, siempre entre Alemania y Francia ha habido como una pugna, ¿no? Él decía, bueno, este código es lo máximo y esto es el derecho, y todo el mundo comenzó a venerar el código napoleónico. Él, como buen historiador del derecho, conocedor muy bien del derecho romano, decía, esto que me presentan como nuevo ya está en Roma, es puro derecho romano, aquí no hay nada nuevo. Si queremos realmente saber qué es el derecho, hay que estudiar historia.
hay que estudiar historia. Y si queremos un poco hacer un código realmente interesante, acorde a nuestras tradiciones, él comienza a meterse en el mundo del romanticismo alemán. Hay que explorar un poco cuál es el Volksgeist, Volks, pueblo, Geist, espíritu, el espíritu del pueblo, ¿no? Cómo siente el sentir común de nuestro pueblo. Y por eso el Código Civil alemán, el BGB, se tardará más de un siglo después del Código Napoleónico hasta madurar ciertas ideas y propondrá muchas cosas muy interesantes. Toda la teoría del negocio jurídico está ahí, no en el Código francés. Y entonces él hizo esperar toda la codificación para un poco entender mejor el derecho, digo, en el espíritu de las personas. Bien, es interesante en el ser, lo que ha pasado en nuestra historia y lo que llevamos en el espíritu. Bueno, eso lo pondría yo en el intelecto, ¿no? También hay otro historiador del derecho que un poco sigue las mismas ideas, es Sir Henry Maine. El movimiento de la Escuela Histórica del Derecho no tiene mucha acogida en el mundo inglés, pero aquí tenemos un Sir que sí acogió la Escuela Histórica. Él distinguió, bueno, hablo de las ficciones del derecho, cosas que están solo en la inteligencia, que es muy interesante toda la teoría esa. Bentham le hará la crítica, dirá, toda ficción es fraude, según Bentham. En cambio, él dice, no, el derecho es pura ficción. Es bien interesante, ¿no? Bien, ¿por qué decimos que Guatemala comienza aquí y no allá? Temas históricos sí, pero al final es artificio. No hay líneas naturales, nadie ha visto por qué comienza aquí y no allá. Y por qué se llama Guatemala o no. Se dan cuenta, digo, según él, todo es, bueno, muchísimo juega la ficción. Ya habla del contrato social, un contrato ahistórico, bien, en fin, no entraremos mucho ahí. Más bien me parece que es interesante, bueno, Alf Rawls decía, si queremos entender qué es el derecho, solo tenemos que ver cómo piensa la gente en el fondo, ¿no? Un poco además observando cómo juega alguien ajedrez, entendemos cómo jugar ajedrez. Entendiendo qué es lo que la gente hace, lo que está prohibido o permitido para la gente, ahí nos damos cuenta, ¿no? Bien. Este es otro postmodernista. Y el más famoso probablemente hoy día de los postmodernistas, Jacques Derrida. Jacques Derrida es un deconstructivista. Dice, todo es construcción de nuestro pensamiento. Todo es construcción. No hay, digo, lo que parece muy, muy claro, ¿no? La ley es lo justo, ¿no? Pero muchas veces y la ley es algo más objetivo y todo esto, pero nos damos cuenta que la ley lo aprueba, dice, deconstruyamos ese pensamiento. Por un lado creemos eso, pero por otro lado vemos que con la ley se oprime a la gente. Con la ley los poderosos hacen lo que les da la gana, con lo cual lo que decíamos que era justo no lo es. Y entonces él somete a crítica a todo, nada es estable. Lo que dice, el método para él es poner el hombre en la mujer en el hombre, cambiar de posiciones y ver qué tenemos a la final, ¿no? Con lo cual, digo, la misma asignación de sexos, digo, podría estar con... Nada es estable. El postmodernismo todo es gelatina. Digo, hoy día tenemos esto, pero podemos cambiarlo porque no hay ningún fundamento sólido. Claro, él tiene mucho éxito porque acá ataca a Occidente, a los liberales, al imperio de Estados Unidos. Y claro, cuando uno ataca al que parece poderoso o que lo es, digo, generalmente tendrá todo el apoyo de los países y de la gente que dice, no, nos están oprimiendo, ¿no? Pero en el fondo, digo, podemos utilizar el mismo argumento
también para atacar a los... ¿Por qué esta tribu cree esto? No, están mal, ¿no? Sí. Esta gente ha tenido un éxito brutal, yo diría, mucho aquí, en África, en varios países, y en los socialistas que atacan obviamente Estados Unidos y todo esto porque dicen, bueno, todo es imposición de Occidente, ¿no? Todo es imposición. Entonces, cuando estamos en las críticas, bien, pero no se dan cuenta que esos mismos argumentos podemos utilizarlos contra ellos, los mismos, digo, es un método donde todo es gelatina, todo es producto de la cultura, por eso lo pongo ahí. Bien. La realidad, que son más centrados en la realidad, yo diría Richard Posner. Él se centra más, es un juez que sabe mucho de economía y que es fantástico porque introduce una nueva cantidad de conceptos como económicos, ¿no? Costo transaccional, los costos de precaución, la teoría del juego, los precios flexibles, inflexibles, una cantidad de tecnicismos económicos al derecho. Y como juez de cuestiones de finanzas y de tributos, digo, lo hace muy bien. Y entonces él se da cuenta que, digo, lo que hay que hacer es estudiar la realidad, cómo está funcionando en el mercado. Y estudiando eso, entenderemos cómo es el derecho. Y a mí me gusta muchísimo Richard Posner, pero él se centra en la realidad ahí. Y entonces, fíjense cómo el método es distinto. No es estudiar lo que pasó históricamente para cómo se concretó, no, sino cómo funciona el mercado, para de ahí deducir las leyes del mercado que gobiernan el derecho. Digo, con lo cual, el imperio es en la realidad. A mí me fascina Posner. Obviamente él se centra más en el tema económico, pero podríamos aplicar lo mismo, entender cómo funciona la naturaleza humana, cómo funciona la naturaleza, yo qué sé, de las diferentes especies, bien, para entender cómo es el derecho ambiental, cómo es los derechos humanos y muchas otras cosas más, ¿no? Bien, también tenemos bueno, dije, los antiguos muchas veces tenían una concepción más física de las cosas. Decía, ¿qué es el derecho natural ulpiano? Pues es el derecho que tienen los animales de aparearse entre ellos, y eso es un poco el matrimonio. Bien, ¿es verdad eso? La mayoría de ellos naturalistas dirán que no, eso no es el derecho natural. Pero él una vez más encontró parte de la verdad, ¿no? Efectivamente, hay que estudiar la realidad para entender bien las cosas. Por ejemplo, el sexo, el mismo sexo, y un poco en línea con lo que dice Ulpiano, no es una creación del siglo XX, ¿no? o de los antiguos, que ha sido superado ahora con la nueva aparición. Hay hasta una sentencia en Alemania que dice, no, hay 3 sexos. Bien, 3 sexos, no orientación sexual. No, el sexo apareció hace 2.500 millones de años en el planeta Tierra, cuando aparecieron las primeras especies sexuadas, cuya reproducción, el sexo está definido por reproducción, digo, eran tal la disposición de uno y otro que no eran iguales, que permitían la reproducción de la misma especie. Y después, bueno, viene el tema de evolución. 2.500 millones de años con esto, digo, hay que tomarlo en cuenta. Y ahora una sentencia nos dice, no, que hay 3 sexos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No? Bien, es interesante. Hay que estudiar la realidad. Ellos encuentran que la realidad predefine el derecho, de alguna manera, ¿no? Bien. De la realidad, el conocimiento y la voluntad. Ahí tenemos a Aristóteles. Ellos se dan cuenta, bueno, hay una realidad, hay que conocerla, y si hay una parte que se puede concretar por la voluntad. Tomás de Aquino sigue a Aristóteles, digo, efectivamente, y habla lo mismo, ¿no? Esa realidad, Dios crea la realidad, por eso Dios es el creador de todo, también del derecho natural.
Pero claro, el conocimiento humano poco a poco lo va descubriendo y por eso a veces no estamos tan claros. Y la voluntad la concreta todo un poco más y eso es el derecho positivo. Otro seguidor de la misma línea hoy en día, Richard Finnis, él incluye una especie de, ¿qué es lo que conocemos por evidencia? Pues los 7 bienes básicos y de eso deducimos las leyes. Un poco, bueno, es más articulado el discurso, pero los tenemos aquí. Ellos se fijan en esas 3. Ellos no estudian sociología, no estudian antropología, no son turistas que van como Gluckman a ver la gente de Trojan Island. Bien. Hay otros que estudian no la realidad en general, sino lo que pasó y el conocimiento. Y es un movimiento que tuvo muchísimo éxito en Alemania, en Argentina, en muchos países, que son los trialistas. Dicen, el derecho es una mezcla de el comportamiento, como se dan cuenta, no es la realidad, es el comportamiento, cómo se ha comportado en el pasado, es más historia, por eso ponemos el ser ahí, las normas y los valores. Y este es un movimiento que fue totalmente exitoso después de la Segunda Guerra Mundial. Y decía, el derecho es una mezcla de las 3 cosas. Tenemos aquí en Brasil a Miguel Reale, que decía, el derecho es una mezcla de hechos sociales, de normas y de valores. Pero es hechos, como se dan cuenta, no es la realidad, sino lo que ha pasado en el pasado, ¿no? La historia. Uno de esos, ya hemos mencionado, fue Gustav Radbruch. Para Gustav Radbruch fue un trialista. Y de él es la famosa frase utilizada en Nuremberg, ningún derecho puede ser absolutamente injusto. ¿Se dan cuenta? Digo, él fue un realista, él se da cuenta que el derecho no es solo lo escrito, no es solo la norma. Digo, también hay una parte de valores, ¿no? El valor de la justicia para él. Ningún derecho puede ser absolutamente contrario a ese valor. Y también con lo que ha pasado. Y esa es la frase que sirvió en Nuremberg para ajusticiar a los nazis. Finalmente, ¿quién ha hablado? Bueno, también Roscoe habló de las 3. Él habló de el derecho en los libros y el derecho en acción, un poco, ¿no? Entonces, bien, un poco él habla de las 3 cosas. Él no fue un trialista, es anterior, pero es interesante. Es un botanista, nada menos, pero que tuvo mucho éxito, ¿no? Bien, es más complejo, no entraremos ahí. ¿Quién podríamos decir que habla de las 4 partes del derecho? ¿Quién podríamos decir? Bueno, es lo que intentamos hacer justamente aquí, en esta clase, pues en completar la teoría del derecho, la teoría completa del derecho, y eso es efectivamente lo que yo intento hacer, digo, desde mi punto de vista, y es simplemente un comienzo, ¿no? Porque los que vengan después, ustedes también tendrán que superarme, ¿no? Y poder hacer una teoría aún más completa.